Muy buenos días, bienvenidos a este informe RCR de hoy, 11 de agosto de 2020. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube que se llama RCR 750. Los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos a iniciar esta ronda informativa del día de hoy. La vocera del régimen, Delcy Rodríguez, informó el fallecimiento de 6 personas y la detención de 995 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Con estas nuevas cifras, Venezuela suma 229 decesos y 26.880 personas confirmadas con el nuevo coronavirus desde la llegada de la pandemia. Rodríguez anunció que de estos 995 casos, un nuevo número récord, 876, son comunitarios y 119 importados. De esta última categoría, 98 provienen de Colombia, 73 ingresaron por Apure, 17 por Táchira y 8 por Zulia, 11 de Brasil, que retornaron por Bolívar, 6 de Ecuador y 4 de Perú. Estos últimos retornaron por Táchira. 9:05. Gustavo Villasmil, médico asesor del Parlamento, aseguró que hay que ser muy prudentes con la aplicación de una vacuna contra el COVID-19. Mucho cuidado con esto. De 200 y pico de propuestas o de diseños vaccinales posibles en este momento bajo investigación, ojalá y terminen siendo aptas para la prueba en humanos 2 o 3. Ya una es la vacuna que ha desarrollado la casa AstraZeneca en alianza con la Universidad de Oxford. Esto es muy delicado, estamos hablando de ingeniería molecular muy fina. Entonces aquí hay que ser muy prudentes, no vamos a tener vacuna en el mundo en lo que resta de año y buena parte del que viene, y en caso de llegar a tenerla se nos va a plantear un problema único en la humanidad, que es cómo hacer que gerencia es capaz de vacunar a 6.000 millones de seres humanos. La única cosa medio parecida que se hizo alguna vez en el mundo es un mérito que hagan nuestros hermanos españoles, que fue la famosa expedición de Francisco Javier Balmi, la expedición de la vacuna en tiempos de Carlos III, porque no todos los borbones eran bellacos. Carlos III era un rey brillante, que por cierto llegó a Caracas y se constituyó en la famosa Junta de la Vacuna, cuyo secretario era don Andrés Bello. Ese fue el más grande esfuerzo que se hizo en el mundo por llevar una técnica de vacunación sumamente rudimentaria. Habría que inventarse algo más o menos inspirado en aquello, cómo hacemos, y la vacuna le llegue lo mismo al catirito de Iowa que al negrito de Mozambique. Vamos a ver, ahí tiene el mundo una probablemente inédito en toda su historia. Pero cuidado con estar ofreciendo. Recuerdo un epidemiólogo taiwanés, sobre esto estoy escribiendo este sábado y te voy a mandar como siempre mi artículo. Por favor. Con estar ofreciendo balas de plata contra este hombre lobo que es el coronavirus. En otras informaciones tenemos que el diputado William Dávila, dirigente nacional de Acción Democrática, reiteró su rechazo a la toma violenta que hicieron presuntos colectivos de las sedes de esta organización política de la Florida y El Paraíso y llamó a todos los sectores políticos de la oposición a buscar un plan de acción unitario para salir del régimen. Que 10 años después de la instalación del gobierno de Pinochet y 7 años antes de su caída, fue que comenzó a superarse ese radicalismo que hubo en el Frente Popular entre derechas e izquierdas en Chile, y desarrollaron pues toda una política de acciones para salir de la dictadura. Yo creo que estamos en presencia en este momento ya de la configuración de un frente amplio, digo yo ese término, una plataforma, un mecanismo de político-social de todas las fuerzas democráticas, políticas, sociales, civiles, etcétera, con una orientación muy clara de resistencia pacífica, de movilización, teniendo en cuenta que hoy día la realidad de las
la movilización de masas no es tan fácil. Tenemos que reestructurarnos en un mecanismo de cuadros, tener pues una plataforma de cuadros en general de toda la oposición, bien sea la que ha estado en partidos políticos y estamos en partidos políticos, o bien sea toda la sociedad civil en su conjunto. Vamos a partir del hecho, la sociedad civil es autónoma, nadie la va a dominar. Por su parte, Carmen Beatriz Fernández, consultora política y profesora en la Universidad de Navarra en España, calificó de muy grave lo ocurrido en estas sedes de Acción Democrática. Sobre todo en el marco de una convocatoria electoral, entre comillas, porque ¿para qué sirven las elecciones? Y tú ves que en el discurso de Maduro permanentemente apela a la pacificación como urgencia y como elemento al que se llega a través de lo electoral, que en teoría es así, porque las elecciones en teoría sirven para llegar a acuerdos sobre la base de amplios consensos, y esos amplios consensos están en la Constitución, están en el sistema electoral y están en los preacuerdos o en los acuerdos previos a las elecciones. Pero eso tú te lo saltaste, no solamente te saltaste los acuerdos previos, y te sacaste de debajo de la manga un nuevo arreglo electoral, un nuevo sistema electoral, sino que además estás violando la Constitución al privar de los derechos electorales a una parte importante de la población venezolana, como es la población indígena, ¿no? Entonces, digamos, no solamente hay irregularidades de forma y de fondo en esa convocatoria, sino que además estás excluyendo deliberadamente a venezolanos de su derecho adquirido, y los derechos, recordemos que los derechos humanos son siempre progresivos, siempre deben ser progresivos y no regresivos. Tú no puedes a los indígenas de golpe y porrazo. Además, los habías despojado en el año 2015 de su representación, ¿no? Cuando excluiste a los 3 parlamentarios indígenas del Parlamento, cuando los excluyeron. Pero ahora los estás despojando de su derecho a votar. A las 7:20 de la mañana, Carmen Beatriz Fernández, consultora política de la firma Data Estrategia, aseguró que las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre son muy particulares porque en el fondo son unos comicios del Partido Socialista Unido de Venezuela. Solamente son las elecciones, sino son las elecciones hechas y convocadas con tan mal tino y con tan malsana intención incluso, ¿no? O sea, que uno piensa, yo a veces pienso que esta elección, que no va a servir para pacificar el país, que no va a servir para que Maduro gane legitimidad a los ojos de Occidente, simplemente se precipitaron y se forzaron a ese diciembre, y no como sugerían algunos mediadores europeos, que se postergasen y se mejorasen las condiciones. Maduro quiso precipitarlas justamente porque sus principales adversarios estaban fuera de combate, ¿no? Le hace Diosdado Cabello. O sea, tener a Diosdado Cabello fuera de combate era para Maduro una oportunidad de armar sus listas, él obviando las imposiciones o las negociaciones. Margarita López Maya, historiadora, analista político y profesora universitaria, aseguró que la pandemia está siendo utilizada por Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. El régimen de Maduro no, realmente su lógica siempre es política. Esa lógica o esa racionalidad política está por encima, pues, de la salud de los venezolanos, ¿no? Entonces, bueno, desde el comienzo yo diría que fue la política con la pandemia fue bastante adelantada, se hizo pronto, se hizo a principios de marzo, pero ya con una visión de aprovecharlo, pues, para aferrarse más a una militarización y a un régimen de control social. Entonces, por otra parte, claro, en Venezuela no hay un sistema de salud pública que aguante la pandemia. Imagínense, si países con desarrollo
robusto de sus sistemas públicos han pasado bastantes dificultades. En el caso de España, por ejemplo, imagínense en Venezuela cuando el sistema lo estaban advirtiendo desde enero los gremios médicos y del sector de salud pública, que el sector no tenía con qué aguantar eso. Entonces se ha hecho un estado de alarma, una militarización creciente, un registro de la gente por la vía del sistema patria, y todo eso apunta pues a un fortalecimiento del régimen militar en lo que tiene que ver con control sobre la población. A las 7:20 de la mañana, Margarita López Maya enfatizó que el régimen de Maduro no es solo una dictadura. Operan de esa manera, tratando de controlar y de reprimir y de crear miedo. Pero el régimen de Maduro tiene como socios o como sus principales inspiradores pues los regímenes totalitarios de la Unión Soviética y particularmente de Cuba. Y ahí siempre lo que se ha utilizado con bastante éxito ha sido un aparato de propaganda de tipo totalitaria, ¿no? Donde prácticamente se debilita el empoderamiento de la mano. O sea, el régimen se sostiene sobre el miedo y sobre esta convicción, digamos, que trata de inculcar de que es tan poderoso que no se puede hacer nada contra él, ¿no? Y yo creo que eso juega por muchos sentidos, o sea, dividiendo a la oposición, amedrentando, utilizando civiles armados, paramilitares, colectivos. Hay toda una serie hay todo un guión ahí que es muy típico de este tipo de régimen, en el cual pues se trata de crear la desesperanza en los ciudadanos, ¿no? Pero en Venezuela ha sido difícil eso, porque en Venezuela tenía una tradición de democracia, y justamente yo diría que incluso en el primer régimen de Hugo Chávez también hubo un cierto tejido organizativo con el propósito del empoderamiento, ¿no? Entonces, que fue el caso de la democracia participativa, que era claramente la búsqueda de un empoderamiento ciudadano a través de la organización de mesas técnicas, de comités y de todas esas cosas que se hicieron en el primer gobierno. Entonces ha sido difícil sojuzgar a los venezolanos, y creo que va a seguir siendo difícil. 9:16. El capítulo España del bloque constitucional de Venezuela rechazó por inconstitucional e ilegal la convocatoria a elecciones parlamentarias realizada por un órgano ilegítimo, por no existir condiciones institucionales que garanticen unas elecciones libres, democráticas, imparciales y bajo Contraloría Social y Política. El capítulo España del bloque constitucional de Venezuela hizo un llamado a la sociedad civil venezolana para que se fomente la unidad nacional y se exija la reinstitucionalización del Estado de Derecho, el respeto a la Constitución, el cese de la represión y la violación de los derechos humanos, la designación de un Consejo Nacional Electoral conforme a la Constitución y la celebración de elecciones libres, democráticas y justas. Se dirigió a los organismos internacionales y a los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente para que repudien esta ilegítima, inconstitucional y antidemocrática convocatoria fraudulenta de elecciones parlamentarias. 9:17. Argentina, entre tanto, aceptó la invitación a participar como miembro del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, como otro paso hacia la búsqueda de soluciones pacíficas y democráticas a la crisis que vive nuestro país. El gobierno está decidido a contribuir con todos sus esfuerzos, convencido del rol positivo que se puede desempeñar en brindar respuestas políticas y humanitarias a la crítica situación que se vive en Venezuela, señaló un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. En otro orden de ideas, tenemos que el Servicio Autónomo de Registro y Notaría SAREN habilitó 255 oficinas en el país para atender a usuarios durante la flexibilización de 2 niveles que comenzó esta semana. La atención a los ciudadanos será en un horario comprendido entre las 8 y las 12 del mediodía en las sedes que estarán activas. 173 estarán destinadas a registros y 82 para notarías.
El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz publicó esta información en un comunicado de prensa. Estos servicios se aplicarán para 16 estados del país: Yaracuy, Trujillo, Portuguesa, Nueva Esparta, Monagas, Mérida, Lara, Guárico, Falcón, del Tamacuro, Cojedes, Carabobo, Barinas, Aragua, Anzoátegui y Apure. Son las 9:19, hora de ir a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Con 21 minutos. En materia internacional tenemos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que su país ya tiene una vacuna aprobada y registrada contra el nuevo coronavirus. El mandatario indicó este martes en una reunión de gobierno que la vacuna fue desarrollada por el Instituto Gamaleya y fue registrada después de 2 meses de ensayos en humanos. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud recibió con cautela esta noticia de que Rusia ha registrado la primera vacuna del mundo contra el COVID-19, señalando que esta, como el resto, deberán seguir los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo. Pasamos a Estados Unidos. Allí los niños están en riesgo de contagiarse de COVID-19 más severo. La Voz de América con el reporte. Así proyectó el panorama global este lunes el director de la Organización Mundial de la Salud. Esta semana alcanzaremos los 20 millones de casos registrados de COVID-19 y 750,000 muertes. En Estados Unidos, con más de 5 millones de casos reportados, la vulnerabilidad de los menores es ahora una preocupación. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos advirtieron que los niños corren el riesgo de contraer COVID-19 severo. Entre el grupo de menores resaltan los hispanos y afroestadounidenses, que fueron hospitalizados a una tasa de 8 y 5 veces más que los niños blancos. Una disparidad que los CDC también han notado entre los adultos de ese mismo grupo, y que pediatras como la doctora Amy Beck, profesora de la Universidad de California, tratan de explicar. Creemos que la razón principal por la que los adultos latinos y afroestadounidenses tienen más probabilidades de contraer COVID-19 es debido a su riesgo ocupacional. Debido a que tienden a ser trabajadores esenciales, es más probable que trabajen en lugares donde están expuestos a muchas otras personas, y desafortunadamente eso también hace que sus hijos sean más vulnerables. Según datos de la Academia Estadounidense de Pediatras, hasta el 30 de julio, 338,000 menores dieron positivo a la enfermedad, lo que representa el 8.8% del total de casos por rango de edad. Las cifras se conocen cuando desde la Casa Blanca se promueve el regreso a las aulas, y en varios estados como Nueva York se anunció la reapertura de escuelas en otoño. Los CDC enfatizaron que la prevención es esencial, sobre todo en entornos de congregación de niños, como los centros de cuidado infantil y las escuelas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En más del panorama internacional, en Bielorrusia, más de 2.000 personas fueron detenidas durante las protestas del lunes por la noche contra la impugnada reelección del presidente Alexander Lukashenko. Entre tanto, la líder de la oposición, Svetlana Tikhanovskaya, instó el martes a la ciudadanía a no oponerse a la policía y evitar poner en riesgo sus vidas, tras huir a la vecina Lituania para estar con sus hijos. Más detalles con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Tras las inquietudes de su equipo de campaña ayer sobre el paradero de la candidata de oposición, se confirmó finalmente que Svetlana Tikhanovskaya ha salido de Bielorrusia para reunirse con sus hijos de 4 y 10 años de edad, refugiados en Lituania. La opositora de 37 años confirmó esta mañana en un breve video en YouTube que se encuentra en este vecino país, miembro de la Unión Europea, y que acoge regularmente a opositores bielorrusos y rusos. Ante los rumores de que tuvo que salir del país por presión de las autoridades, Tikhanovskaya precisó que salió por su cuenta. Dejé Bielorrusia para proteger lo más importante para mí, mis hijos, dijo, tras tomar una decisión que califica de difícil. Tikhanovskaya, una ex profesora de inglés, salió del anonimato en mayo después de la detención de su esposo, un conocido bloguero de oposición que se postulaba a la presidencia. La candidatura de Tikhanovskaya amenazó por primera vez al régimen de Alexander Lukashenko en el poder desde 1994. Desde el domingo, además, miles de ciudadanos protestan en las calles por las noches, a lo que el poder respondió con al menos 3.000 detenciones y disparos con balas de goma. Son las 9:25. Si estamos llegando al final por el día de hoy, espero que pasen un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer